¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que estén con nosotros en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos para hacer un análisis mínimamente razonable que nos permita entender o tratar de entender cómo los asuntos públicos nos afectan. Esta semana hemos estado revisando con más detalle algunos de los aspectos importantes de la elección judicial del domingo 1 de junio del 2025. Pero hay un dato que me ha llamado la atención desde hace varias semanas y es la inquietud que muchas personas del auditorio tienen con respecto al número de boletas que van a recibir en el momento en que se presenten a la urna para emitir sus sufragios. Bueno, pues esta, que es una de las preguntas más recurrentes, tiene una sola respuesta. Usted va a recibir el día de los comicios 6 boletas electorales. ¿Por qué 6 boletas? Bueno, 3 van a ser para las votaciones de los candidatos que aspiran a cargos nacionales y 3 para los candidatos que compiten por cargos regionales y estatales en la estructura del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe cómo sucede en todas las instituciones que tienen cobertura en el ámbito nacional. Hay, digamos que, representaciones en los estados y dentro de los estados hay representaciones en los distritos en los que está dividido cada estado. Pero también hay aquí una variable muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de una elección de cargos regionales, nos estamos refiriendo particularmente a la elección de los magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. Y cuando hablamos de cargos estatales nos referimos a los magistrados que van a ser electos como magistrados de circuito y los jueces que van a ser electos dentro de esos 32 circuitos judiciales que existen en la República. Por eso hay 2 niveles de votación, 3 para cada uno de los niveles de votación que la gente va a recibir en sus manos el día de los comicios. Como le decía, en el primer caso se votará en todo el país por ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se votará también en todo el país por magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y también se va a votar en todo el país por 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y luego, las restantes 3 boletas corresponderán a las votaciones para elegir a los 3 magistrados que integrarán cada una de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para magistrados de circuito será otra boleta y esa elección de magistrados de circuito corresponderá a cada una de las 32 entidades del país por separado. Y estos magistrados de circuito serán electos en cada uno de los 32 estados, que a su vez algunos de esos 32 estados van a ser subdivididos en distritos judiciales electorales, donde vamos a votar por jueces de distrito que únicamente serán electos para trabajar en las entidades para las cuales sean votados. En suma, cada ciudadano va a recibir 6 boletas el domingo 1 de junio del 2025. Así clarito, 6 boletas vamos a recibir cada uno de nosotros para votar el domingo 1 de junio. El día de los comicios judiciales, por otro lado, se van a instalar en el país 84,123 urnas para recibir los votos de los ciudadanos. Y por razón natural, las entidades en las cuales se van a instalar más casillas son las entidades que tienen más población, como en este caso estamos hablando del Estado de México, donde se van a instalar 9,215 casillas. En la Ciudad de México, que es la segunda entidad más grande, se van a instalar 6,143 casillas. En Veracruz, que es la cuarta entidad más grande de la República, en este caso, se van a instalar 5,460 y va a superar por poco al estado de Jalisco, que es el tercer estado con más población del país. Veracruz es el cuarto estado más poblado, pero Jalisco solamente va a instalar 4,999 urnas. En los pasados comicios federales, para que se dé usted una idea de la dimensión de la elección que vamos a realizar el domingo 1 de junio,
En esta elección se van a instalar 84,123 casillas, pero en los pasados comicios federales para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales, se instalaron en el país 170,304 urnas para recibir los votos de los ciudadanos, es decir, prácticamente el doble, un poquito más del doble de urnas se instalaron en junio del 2024 para las elecciones federales de presidente de la República, senadores y diputados. Y en la diapositiva número 4 vemos un corte preliminar con respecto a la impresión de boletas, este es el reporte detallado de las urnas que se van a instalar en todo el país, iremos a lo de las boletas más adelante. En esta diapositiva número 4 vemos dónde y en qué volumen se van a instalar las 84,123 casillas. Ahí vemos resaltado, como le decía, en rojo, Ciudad de México. También vemos resaltado el Estado de México, Jalisco y Veracruz, que son las 4 entidades en donde se van a instalar más urnas. Y vemos también estados muy pequeños como Tlaxcala, por ejemplo, donde solamente va a haber 822 urnas en el estado de Tlaxcala. En el estado de Colima va a haber solo 495 urnas. Son 2 de los estados más pequeños. También hay otro estado muy pequeño como Campeche, donde habrá solamente 623 urnas y 578 urnas se van a instalar en Baja California Sur, que es otro de los estados con menor densidad poblacional en toda la República. Pero los gigantes, en cuanto al volumen de urnas que van a tener para los comicios, son los que mencionábamos en ese orden: Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y el estado de Jalisco. Y también está programado, y esto es muy notable, también está programado que para los comicios judiciales se van a imprimir, escuche usted, 602,387,000 boletas electorales. Para las elecciones federales del domingo 2 de junio del 2024, solamente se imprimieron 317,310,261 boletas, es decir, la mitad de las boletas que se van a imprimir para la elección del domingo 1 de junio. El total de las boletas es el doble de las que se imprimieron el año pasado para los comicios federales de presidenta de la República, diputados y senadores. Es decir, el doble de boletas se van a imprimir ahora. Y eso tiene una explicación razonable. En el caso de las elecciones de magistrados de circuito y de jueces de distrito, que son elecciones diferenciadas en todos los 32 estados de la República, se tienen que imprimir diferentes cantidades de boletas de acuerdo con el volumen de candidatos a magistrados y a jueces que va a haber en los diferentes estados del país. Por eso en esta ocasión se van a imprimir prácticamente el doble de las boletas electorales que se imprimieron para los comicios del 2 de junio del 2024. Y eso lo vemos en la siguiente diapositiva, en la número 6. Hasta el pasado viernes 28 de marzo del 2025, este es el dato más actualizado hasta el momento, ya se habían impreso prácticamente la mitad de los 602 millones de boletas que vamos a usar en los comicios del domingo 1 de junio. Son 602 millones los que se van a imprimir, un poquito más, y para el 28 de marzo del 2025 ya estaban impresas 301 millones de boletas. Y ahí ve usted los casos en donde iban más avanzados: el caso de Zacatecas con el 54%, en Querétaro 52%, en Chiapas con el 51%. Pero hay que tomar en consideración también algo que es muy importante: hay estados que son más pequeños y la impresión de las boletas va a terminar más pronto. Pero hasta donde íbamos, hasta el 28 de marzo, todo estaba caminando razonablemente bien para que el domingo 1 de junio estén preparadas todas las boletas que se van a necesitar. ¿Y cómo vamos a usar esas boletas? Este es un asunto muy importante. También ha sido una inquietud reiterada de las inquietudes que manifiesta mucha gente a través del chat.
cómo usarán los ciudadanos las 6 boletas que recibirán en las urnas y cuáles son las características de cada una de ellas. Bueno, veamos primero la boleta para la elección de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como lo hemos comentado en el programa, para estos comicios de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están registrados 64 candidatos finalistas. Y si nos vamos en este caso a la diapositiva número 9, aquí en la diapositiva número 9 tenemos la boleta, así como nos la van a entregar el día de los comicios. Por supuesto, esta boleta, que es una muestra ya aprobada por el Instituto Nacional Electoral, ahí dice muestra, no tiene todavía impresos los nombres de los candidatos, y no los tiene por una razón muy sencilla, porque está en marcha el proceso de imprimirlos, y cuando se autorizó el diseño de las boletas, todavía estaba muy lejos de definirse la lista definitiva. Pero aquí lo importante es que usted vea las características de esta boleta para la elección de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Usted sabe que vamos a votar por 9 ministros para integrar la nueva Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con lo que se estableció, vamos a votar por 4 mujeres ministras de la Suprema Corte, por 5 mujeres, 5 mujeres ministras de la Suprema Corte y 4 varones ministros de la Suprema Corte. Por eso usted ve que en esta muestra y simulación de lo que será la boleta definitiva que usaremos el día de los comicios, hay más nombres de mujeres en el lado izquierdo que nombres de varones en el lado derecho. Ya le decíamos a usted que la lista final de candidatos a ministros de la Suprema Corte es de 64 personas. De esas 64 personas, como es natural, de esas 64 personas, 33 son mujeres y 31 candidatos a ministros son varones. Pero insisto también que ponga atención usted, primero arriba en los cuadritos donde usted tendrá que poner el número de los candidatos que le parezcan más adecuados para convertirse primero en ministras. En la parte superior izquierda están los 5 cuadritos donde usted va a poner 5 números que corresponden a los nombres de 5 personas que usted va a escoger en la parte izquierda. Ahí ve usted que están numerados 1, 2, 3 en número ascendente. En ese lado va a haber 33 nombres de 33 mujeres que aspiran a convertirse en ministras de la Suprema Corte. Una vez que usted elige los 5 nombres, pone los números de cada una de esas mujeres en los cuadritos de la parte superior izquierda. Y repite el mismo ejercicio en los 4 cuadritos de la parte superior derecha, donde pondrá 5 números correspondientes a los 5 varones que usted haya escogido para votar por ellos para ministros de la Suprema Corte. De esta manera, 5 mujeres y 4 varones serán los candidatos que usted tendrá que poner, los números de los candidatos que tendrá usted que poner en los cuadritos de la parte superior. Y en medio de las 2 listas de mujeres y de hombres, verá usted que también hay un cuadrito que dice propuestas. A esto se refiere a los poderes de la Unión que propusieron a los candidatos que aparecen en las 2 listas, la lista de mujeres y la lista de hombres. Y como usted podrá notar, ahí están las 2 letras iniciales del poder que propuso a esos candidatos. P es Poder Ejecutivo, PL es Poder Legislativo, PJ es Poder Judicial y las iniciales EF significa que el candidato que aparece en esta boleta se encuentra en funciones. Es decir, usted sabe que hay 3 ministras de la Suprema Corte que van a aparecer en la boleta porque aceptaron someterse a la prueba del voto ciudadano. Bueno, pues en el caso de esas 3 ministras, antes de sus nombres va a aparecer las 2 letras EF en funciones. Y esto es así como usted va a resolver la votación de ministras y ministros de la Suprema Corte. En los 5 cuadritos de la parte superior,
pondrá los números que correspondan a 5 candidatas mujeres y en los 4 cuadritos de la parte superior derecha pondrá usted los números de 4 varones que aparezcan en la boleta de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Damos por supuesto que para entonces ya habrá tenido usted la oportunidad de analizar con más detalle los antecedentes de estos 9 candidatos, 5 mujeres y 4 varones, y ya pondrá usted con mayor certeza los números en la parte superior izquierda y superior derecha que correspondan. Ahora veamos la boleta correspondiente a la elección de magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, para el cual votaremos por 5 personas, 3 mujeres y 2 varones. En la boleta aparecerán los nombres de 38 candidatos. En la parte izquierda estarán los nombres de las 20 mujeres que van a competir por 3 cargos de magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en la parte derecha aparecerán los nombres de los 18 varones que aspiran a ganar 2 lugares en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y como lo vimos en la anterior boleta, ahora vamos a la diapositiva número 11 y ahí vemos la muestra de la boleta que vamos a usar el domingo 2 de junio. Igual que en la anterior, a la izquierda los nombres de las mujeres numerados, en este caso estamos hablando del 1 al 20, porque son 20 mujeres, y en la parte derecha vemos también numerados del 1 al 18, porque serán solamente 18 varones. Bueno, igual usted revisa los nombres, seguramente para entonces ya tendrá una idea clara de por quién quiere o va a votar, revisará los nombres, verá cuál es el poder de la unión que propuso, si es candidato por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, o si es un magistrado que está en este momento en funciones como parte del Consejo de la Judicatura, y entonces ya usted pondrá en la parte superior izquierda los números que correspondan a 3 mujeres que usted va a escoger para que se conviertan en magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Y en la parte derecha solamente tendrá usted que preocuparse por elegir los números de 2 varones, de esos 18 varones que van a aparecer en esa lista de la parte derecha, y ahí pondrá usted 2 números que correspondan a los 2 candidatos que le parezcan a usted más adecuados para ser los 2 magistrados varones del Tribunal de Disciplina Judicial. La siguiente boleta que observaremos será la que corresponde a la votación de 2 magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Usted sabe que para esta contienda habrá solamente 15 candidatos. En la parte izquierda de la boleta van a aparecer 6 mujeres, los nombres de 6 mujeres. En este caso, de los 15 candidatos, solamente 6 serán mujeres. Y en la parte derecha de la boleta aparecerán los nombres de 9 varones que aspiran a lograr ese cargo disponible de magistrado varón en la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y vamos a la imagen de la diapositiva número 13. Aquí ve usted también una muestra de cómo va a estar la boleta que le van a entregar a usted el domingo 1 de junio. Ya ve que arriba dice magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas 3 boletas que estamos viendo, incluyendo la que estamos viendo en este momento, que es la tercera, estas son para la votación de los cargos por los que vamos a votar todos los ciudadanos del país, porque son cargos nacionales. Bueno, ahí ve usted que de acuerdo con la lista definitiva, en la parte izquierda aparecerán los nombres de 6 mujeres candidatas y en la parte derecha aparecerán los nombres de 9 hombres candidatos a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y ahí, igual que en la ocasión anterior, aquí será más sencillo porque solamente de 6 mujeres escogerá usted el número de una de ellas y lo pondrá en la parte superior izquierda. Y en el caso de los varones, también de los 9 varones que van a aparecer allí,
De ellos escogerá usted uno y el número que tenga el candidato que usted le pareció más adecuado lo va a poner en la parte superior derecha. 2 números nada más, uno que corresponda a una mujer de la lista de la izquierda y otro de un varón que corresponda a la lista de la derecha. Y también, como en todos los casos, aquí podrá usted ver si el candidato fue postulado por el Poder Ejecutivo, si fue postulado por el Poder Legislativo o por el Poder Judicial. Aquí no van a aparecer las letras EF, porque se supone que los candidatos que están participando aquí, pues no forman parte de la sala superior. Por lo tanto, todos los que lleguen, los 2 que lleguen, la candidata mujer y el candidato varón, serán nuevos en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que me interesa que veamos en estos casos es que una vez que tengamos la boleta, una vez que tengamos una exploración razonable previa de los candidatos que podemos elegir, no va a ser nada complicado definir por quién vamos a votar. Luego, vamos ahora a los candidatos regionales. Como ya lo hemos observado en ocasiones anteriores, la elección de los magistrados de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será por circunscripción electoral. En cada circunscripción electoral se votará por 2 mujeres magistradas y un hombre. En total, para todo el país, habrá 95 candidatos, de los cuales 53 son mujeres y 42 son hombres. Y aquí vemos nosotros en la diapositiva número 15 cómo están distribuidos los estados que integran cada una de estas circunscripciones electorales. La primera circunscripción que tiene 8 estados, la segunda circunscripción que tiene 7, la tercera circunscripción que tiene otros 7 estados, hay 6 estados en la cuarta circunscripción y 4 entidades en la quinta circunscripción. ¿Por qué está dividido así? Porque vamos a votar en cada uno de estos casos por 3 nuevos magistrados de cada una de estas salas regionales. Y de estos 3 magistrados, 2 serán mujeres y 1 será varón. Y vamos de inmediato a la diapositiva siguiente. Mire, es muy importante que usted vea que va a haber pocos nombres en la boleta de cada una de las 5 regiones en las que vamos a votar por magistrados de las salas regionales del tribunal. Vea este dato. Habrá 17 candidatos, 9 mujeres y 8 hombres para la primera circunscripción que corresponde a la sala regional Guadalajara. Para la sala regional Monterrey, que corresponde a la segunda circunscripción, habrá 19 candidatos, 10 mujeres y 9 varones. Para la sala regional Jalapa, que es la tercera circunscripción, habrá 19 aspirantes, 11 mujeres y 8 varones. Para la sala regional de la Ciudad de México, habrá 20 candidatos, 12 mujeres y 8 hombres. Y para la sala regional Toluca, que corresponde a la quinta circunscripción electoral, solamente habrá 20 candidatos, 11 serán mujeres y 9 serán varones. Y vemos enseguida la boleta que corresponde, en este caso, a la elección de magistrados y magistradas de la sala regional del Tribunal Electoral. Una de estas boletas se la van a entregar a usted en el estado donde usted vive, correspondiendo a la sala regional por la cual usted va a votar. Nada más los 17, como le decíamos hace un momento, nada más los 17 candidatos o los 19 candidatos o los 20 candidatos que correspondan a la región en donde usted va a votar. No será tampoco muy complicado. Y como usted podrá ver en esta boleta que tenemos en pantalla, en la parte superior izquierda solamente hay 2 espacios para poner 2 números, que son los números que corresponderán a las 2 mujeres que usted escoja como magistradas de la sala regional por la que usted va a votar, bien sea por la sala regional Guadalajara, Monterrey, Jalapa, Ciudad de México o Toluca. Nada más va a votar por los 2 magistradas mujeres para una sala regional y un magistrado varón para esa misma sala regional, lo que simplifica mucho la votación y la carga para los ciudadanos. Aquí va a haber poquitos candidatos, 17 en una sala regional, en la primera,
19 y 19 en 2 salas más y 20 candidatos en las otras 2 restantes salas. Y finalmente, vamos ahora a ver el asunto de las votaciones por estado. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito, en sus diferentes especialidades, serán electos por circuito judicial. Cada circuito judicial corresponde a un estado de la República. De los 32 estados de la República, este es un dato importante, de los 32 estados de la República, solo 15 fueron territorialmente fraccionados en varios distritos judiciales electorales porque hay muchos candidatos en esos 15 estados de la República. Pero los restantes 17 estados del país son un solo territorio en donde todos los habitantes de todo el estado van a votar por los mismos candidatos en ese estado. Hay 15 donde se seccionó el estado en diferentes territorios y se dividieron, por lo tanto, los candidatos a magistrados y a jueces. Pero en 17 estados la gente va a votar por los mismos candidatos a magistrados y por los mismos candidatos a jueces de distrito. Y vamos a la diapositiva 20, que ya la hemos puesto a su consideración, pero que nunca está por demás que usted la vea. Aquí ve usted, por ejemplo, que el circuito judicial número 1, que corresponde a la Ciudad de México, está dividido en 11 distritos judiciales electorales. Eso significa que los 104 candidatos a magistrados de circuito se van a dividir entre esos 11 distritos judiciales electorales. Y lo mismo va a pasar con los 64 candidatos a jueces de distrito que se van a repartir entre esos 11 distritos judiciales electorales, lo que, digamos, facilita la elección para los ciudadanos y también facilita la carga del ciudadano en el momento en que tenga que analizar por quiénes va a votar. Este es el estado más numeroso. Bueno, la entidad donde va a haber un contingente más numeroso de candidatos, porque luego vemos, por ejemplo, el Estado de México, que es la segunda entidad el Estado de México, que es la entidad más grande de la República en población, pero que en términos de circuito judicial, el circuito judicial del Estado de México es menor que el circuito judicial de la Ciudad de México. Y en el Estado de México solamente se va a votar por 26 magistrados y por 28 jueces de distrito. Pero esos 26 magistrados van a estar repartidos en 3 distritos judiciales electorales, lo mismo que los 26 candidatos a jueces que se van a repartir entre los 3 distritos judiciales electorales. Y luego ya vemos los casos del resto de estados. Ahí en el caso de Jalisco, por ejemplo, Jalisco se dividió también en 4 distritos judiciales electorales, es decir, en 4 territorios diferentes, entre los cuales se van a dividir los 32 candidatos a magistrados de circuito y los 23 candidatos a jueces de distrito. Y vemos en la parte derecha, prácticamente en la parte derecha, los estados de la parte derecha, desde Chihuahua hasta Colima, fueron divididos nada más en 2 distritos judiciales o en un distrito judicial. ¿Por qué? Porque si usted observa con cuidado, en esos circuitos judiciales, en esas entidades federativas, se van a elegir menos magistrados y menos jueces de distrito, y eso hace menos pesada la carga para los ciudadanos en el momento de ir a las urnas. Y nos vamos directamente, ahora sí, a la última boleta que vamos a compartir con todos ustedes, que es la boleta que está en la diapositiva 22. Lo mismo que le mostramos en las anteriores. Del lado izquierdo van a aparecer los candidatos a magistrados mujeres y del lado derecho los candidatos a magistrados varones. Y como en el caso de los magistrados y de los jueces va a haber paridad absoluta, nada más hay 3 espacios en la parte superior izquierda y 3 espacios en la parte superior derecha, porque vamos a votar en cada estado de la República, vamos a votar por el mismo número de candidatos a magistrados, mujeres y varones. Y en este caso, la boleta, por ejemplo, está diseñada para elegir 3 magistradas mujeres y 3 magistrados hombres. Pero habrá otras boletas más grandes, como lo vemos en la diapositiva 23. Habrá otras boletas donde se va a votar por más magistrados y magistradas, y vemos que es la misma boleta para votar por magistradas y magistrados de circuito, pero aquí vemos que hay 5 espacios en la parte superior
5 espacios para números correspondientes a candidatas mujeres y en la parte derecha 5 espacios para candidatos varones. ¿Por qué? Pues porque en este caso tendríamos que elegir 5 y 5 en un estado de los más grandes, donde se elegirían en todo el estado 10 nuevos magistrados de circuito. Y lo mismo vemos en la diapositiva 24 con respecto a la elección de juezas y jueces de distrito. En un estado pequeño, donde se eligen solamente 6 jueces, se eligen 3 mujeres juezas y 3 varones jueces de distrito. Y en la diapositiva 25 vemos la misma boleta para jueces y jueces, nada más que en este caso calculando que será una elección mayor de jueces y que aquí vamos a elegir 10 jueces en este estado, 5 mujeres y 5 varones. Como ustedes pueden ver, una vez que tengamos una idea muy clara de por qué vamos a votar y cómo vamos a votar, y ya conociendo cómo están diseñadas las boletas, se dan cuenta ustedes de que no es tan complicado el proceso. Claro que sí, tenemos que poner atención, tenemos que informarnos de la mejor manera posible sobre los candidatos y acudir el domingo 2 de junio a las urnas para cumplir con este deber cívico de renovar el Poder Judicial. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas y concluimos también la semana. Muchas gracias por la gentileza de su interés. Por aquí nos veremos el próximo lunes.